Buenas, el capítulo de NXT del 29 de noviembre del 2022 dio inicio con una sólida contienda protagonizada por Indi Hartwell y Roxanne Perez, donde la primera mostró una vez más lo que ha logrado avanzar en este camino solitario, donde dominó más pero al final no pudo superar a su rival, que se quedaría con la victoria venciendo así en el Open Main de este NXT, en donde luego veríamos la reunión de The Generation X junto a Molly Holly y a Alundra Blaze para empezar a definir a los participantes de las ruletas rusas especiales, y tras esto Doug Hodgson le dijo a Andre Chase que iría con Shawn Michaels a promocionarlo para que lo coloquen en esa lucha, pero Chase le agradeció y le pidió que no lo hiciera, y de repente Grayson Waller apareció a burlarse en su cara, desatando un enojo en el que Chase prometió que lo acabaría, ante lo que Hodgson le prometió que él se encargaría de Waller. Luego regresó Donovan Dijak a la acción, al igual que lo hizo Dante Chen, a quien no le fue muy bien en su regreso donde lo destruyeron, y tras lo que Dijak tomó el micrófono para decir que a partir de ahora él va a impartir la justicia en NXT. Lo siguiente que vimos fue a Ivy Nile entrenando con Jordan Devlin, ante lo que al llegar los Creed Brothers se sorprendieron y terminaron enojándose cuando Devlin les recomendó que no se enfoquen en los Indusher, formándose una discusión aquí que terminó con los hermanos pidiéndole a Devlin que se retirara del lugar porque no eran amigos ni conocidos como para seguir sus consejos. Luego la consejería del Salón de la Fama preseleccionó a Action, Carmelo Hayes, Grayson Waller, Tony D'Angelo, Jordan Devlin, Joe Gacy y Von Wagner para decidir entre ellos a los participantes masculinos de la primera ruleta rusa especial. Posteriormente pasamos a Andre Chase vs Grayson Waller, una lucha en la que Doug Hodgson tomó el lugar de su profesor. Posteriormente pasamos a Andre Chase vs Grayson Waller, una lucha en la que Doug Hodgson tomó el lugar de su profesor y no lo hizo mal, pero al final Waller fue superior y se quedó con la victoria. Luego Javier Bernal empezó a promocionar objetos que tenía en su cara y de paso echó por el lugar un perfume que le causó asco a Mackenzie Mitchell, quien por ello tendría que abandonar su posición, y de repente Action llegaría a confrontarlo, pero Bernal se hizo el distraído, aunque luego Mackenzie como pudo regresó para confirmar que Action tenía la alta médica y a la vez confirmaría que la boca de Bernal al fin recibiría los puños que se había estado ganando en las últimas semanas. Lo que sí fue la victoria de Kiana James sobre Fallon Henley, y si bien no fue una lucha del todo atractiva o llamativa, por lo menos fue interesante el hecho de ver que Kiana mostró por primera vez algo sobre el ring por completo, y Henley no se quedó atrás, pero bueno, al final su forma rabiosa de encarar la lucha le costó la derrota, porque en un momento Kiana logró distraer al árbitro y aprovechó así el momento para noquear con su cartera a Fallon, que después fue rematada y terminaría así Kiana con la victoria más importante hasta la fecha en su carrera. En el siguiente tramo la consejería del Salón de la Fama preseleccionaría a Roxanne Perez, Zoey Stark, Indi Hartwell, Cora Jade, Fallon Henley, Kiana James y Alba Fyre. Tras esto nos íbamos a ir a la lucha de tiros femeninos, pero Zoey Stark atacó a Nikita Lyons, con lo que se tuvo que aplazar para más tarde este encuentro, y donde procedimos entonces con una viñeta promocionando el debut proveniente del Reino Unido de Lyra Valkyria, y después Action puso en su lugar a Javier Bernal al derrotarlo. Tras esto sin consecuencias, Nikita confirmó que estaba lista para luchar más tarde, y lo siguiente fue un nuevo capítulo de la película de Apollo Crews y Bron Breakker, quienes desayunaron juntos y hablaron de las visiones de Apollo, quien dijo que no fallan y que él está destinado a ser quien termine con su reinado, aunque Bron le respondió que él provocará que por primera vez sus visiones terminen fallando. Posteriormente llegó el combate de la noche, que fue Julius Creed vs Jordan Devlin, el cual se formó después de cruce tenso que tuvieron, y donde aquí la combinación fue atrapante, donde terminaríamos con Devlin a punto de reventar una silla a Julius, pero de repente llegó Sang a sacrificarse por Julius al empujarlo para recibir el silletazo, a lo que el árbitro reaccionó descalificando el combate, entregándole por ese empujón la victoria a Julius, a quien su hermano e Ivy salieron a ver cómo estaban mientras Veer Mahaan les terminó gritando a los hermanos que van a hacer todo lo posible para que lleguen intactos a Deadline, porque ellos quieren destrozarlos por completo. Tras esto Alba Fyre le prometió a Isla Dawn que si quiere jugar entonces la va a destrozar, y después veremos a Tony D'Angelo intentando hacer un arreglo con Donovan Dijak, a quien no le importó, y por ello Tony prometió que con él o sin él la próxima semana acabará con Wesley. Después Von Wagner derrotó a Malik Blade, pero cuando el gigante continuó su ataque, llegaría Odyssey Jones y Wagner abandonaría rápidamente el lugar. Y antes de cerrar la noche, habemos finalmente confirmación de las ruletas rusas, porque después de discutir por toda la vela del Consejo del Salón de la Fama, nos terminará informando que Carmelo Hayes, Jordan Devlin, Grayson Waller y Joe Gacy
habían sido los seleccionados en la lucha masculina, mientras que en la femenina Roxanne Perez, Cora Jade, Zoya Stark y Kiana James fueron las seleccionadas, quedando así en cada lucha una posición sin protagonistas, las que se develarán en una lucha clasificatoria la próxima semana. Y en el evento central hubo una buena combinación en donde la atracción tóxica logró neutralizar a Kaiden Carter y Casey Catanzaro en el ringside, para así terminar destruyendo en la arena a Nikita Lyons, que caería derrotada a manos de Gigi Dolin, para así cerrar el programa, y a la vez Gigi Dolin y Jessie J conseguirían de esta forma convertirse en las nuevas retadoras número 1 de los campeonatos femeninos en parejas de NXT. Y bueno, en resumen fue una noche interesante en NXT, donde no brilló del todo, pero hubieron algunas actuaciones buenas como la de Indi Hartwell, la de Kiana James, luego esta historia de la consejería del Salón de la Fama, el Devlin vs Julius y la atracción tóxica buscando otra vez el oro al completo, siendo estos los mejores puntos de una velada donde se pecó en no tener segmentos sin ring, lo que llevó a que hubieran 7 combates, un par de luchas relámpago que tuvieron sus escenas posteriores, pero igual así no pasaron de ser algo breve, en una velada correcta en la que la división femenina de NXT vuelve a dar cátedra de cómo es mover un programa en torno a su propia división femenina, y que la misma no sea una carga para el show, sino más bien sea el foco de atención, claro que con algún que otro detalle, porque no toda historia es importante o tan relevante por nombres, pero en fin, en general cada mes y medio o 2 meses la división femenina de NXT vuelve a este punto donde las piezas están en su lugar y si las aprovechan. Habrá algo muy interesante de ver con respecto a estas mujeres de NXT que siguen mostrando cómo sin afectar al flujo del show y de manera natural se pueden hacer con el protagonismo de un programa que a la vez, como dije antes en este capítulo, tiraron 8 luchas, lo que desbalanceó el programa, que le faltó alguna promo o brawl como para poder redondear o balancear mejor un capítulo de transición correcto, y hasta ahí. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este episodio de NXT del 29 de noviembre del 2022.